En Juan capítulo 6, versículo 1 al 15. Esta es la historia conocida por algunos cuando Jesús está predicando, y ya cuando termina de predicar le dice a los discípulos que él tiene un deseo, y es darle de comer a toda la gente que estaba ahí, que eran más de 5,000 personas. Entonces los discípulos le dicen a Jesús que mira, que no tienen plata, que la tienda más cercana está lejos y que prácticamente es imposible. Y es ahí cuando yo creo que de pronto, en algún momento he escuchado la historia, aparece que hay como un muchacho que tiene como unos panes y unos peces y lo entrega, y Jesús los toma, da gracias, los multiplica y alimenta a toda esta multitud. Entonces dice Juan capítulo 6, versículo 1 al 15, dice: algún tiempo después Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacían en los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, que era uno de sus discípulos: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Muy bien, quiero que ahí donde estás cierres tus ojos y le pidas al Señor que te hable. Dile: Señor, yo te necesito. Dile: Señor, vengo a ti reconociendo que en tu palabra está la vida, y que una sola palabra tuya bastará para sanarme, para traer bendición y restauración a mi vida. Jesús, creemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Jesús que hizo este milagro poderoso está justo ahora con nosotros. Y te pido, abre los cielos, derrama tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Señor. Bien, hemos estudiado durante todo este tiempo algunos milagros que Jesús realizó, y esto es una invitación. Cuando leemos la Biblia siempre hay una invitación de parte del Espíritu Santo a que nosotros podamos creer. Dios permitió que tú vinieras aquí para que creyeras, para que tu fe se activara, para que tú tengas una perspectiva celestial de la vida. Dios no puso esto como, por ejemplo, la mitología griega, para que uno tenga una idea de lo que otro estaba pensando. Cuando leemos la palabra, escuchamos, entendemos lo que hay en el corazón de Dios y lo que Dios es capaz. Y hoy vamos a hablar, acercarnos una vez más, algunos por primera vez, al concepto que Jesús, nuestro Jesús, es un Dios de provisión. Es un Dios que quiere traer provisión para nosotros. Ahí cabe un amén. Porque más de uno que está aquí sentado ha sido testigo que Dios es un Dios
multimillonario, dueño del oro y de la plata, y que en el momento que tú lo has necesitado, Él ha traído provisión para tu vida. ¿Cuántos son testigos de que Dios es un Dios proveedor? Ok, bueno, yo cuando estaba preparando el mensaje, el Señor me inquietó y me señaló algo, y es que en medio de toda esta historia hay un jovencito que está recibiendo o está viendo todo lo que está pasando, y el Señor me enfocó como si me resaltara eso, hablándome de ti, que eres un joven que vives en Colombia, y que justo ahora nosotros estamos en un país que tiene mucha incertidumbre, que hay mucho negativismo, que hay mucha incertidumbre hacia el futuro, y los más afectados son los jóvenes. Entonces el Señor me resaltaba que en esta historia, ahí estaba el joven que tenía los panes y los peces. Estaba Jesús, estaban los discípulos, estaba la multitud, y ahí estaba ese muchacho que representa a esos que dependen de otros, quizá de sus padres, o que tienen su provisión. Y es importante que tú entiendas que parte de lo que el enemigo de tu alma, que es Satanás, él quiere hacer contigo, es hacerte creer que tú no tienes nada. Es siempre disminuir tu ánimo. Detrás de todo bajón de ánimo, detrás de todo pensamiento de que yo no sirvo, yo no tengo, yo no puedo, ahí está Satanás. Porque no podríamos hablar de un Dios de provisión si no hay una juventud que cree que tiene algo en sus manos. Miren, Dios no quiere ser Harry Potter en tu vida. Dios no quiere ser un mago que aparece y hace un show. Dios quiere que tu vida tenga sentido al unirse a Él. No, es que nosotros no estamos aquí para hablar de un Dios muy grande, pero una juventud inútil. Porque si tú vas allá a la calle y tú vas a la universidad y tú hablas con tus amigos, te van a decir: mira, no tenemos nada, o nunca es suficiente, o el sistema anula totalmente lo que tú tienes en la mano. Pero tenemos un Dios de provisión que Él sabe antes del milagro que sí, tú sí tienes algo, tú sí tienes algo, tú sí tienes algo. Si lo crees, dale fuerte ese aplauso al Señor. Sea que trabajes, sea que dependas de tu padre, tú sí tienes algo. Y tienes que sacar de tu mente, pero mira, a patadas de la mente sacarlo, no permitirlo ni un momento. Ese pensamiento de que yo no tengo nada. Aquí había un muchacho que tenía algo, que tenía poco, sí es verdad, pero tenía algo. Y miren, en Dios tenemos el ejemplo perfecto de que no hace falta mucho para empezar. Jesús empezó en un pesebre. No era el mejor sitio, no era el más grande, pero la historia más grande que partió la historia comenzó en el lugar más pequeño. No menosprecies tu juventud, no menosprecies tu tiempo, no menosprecies las ideas que tienen, que hoy pueden ser pequeñitas, pero en las manos de Dios mañana van a ser cosas poderosas. Ahora, estaba analizando que en todas estas series que vemos, por ejemplo, La Casa de Papel, El Juego de Calamar, muestran una sociedad cautiva a la necesidad económica. Una juventud llena de temor hacia el dinero. Una juventud postrada hacia el poder del dinero. Y tú y yo no estamos libres. Vamos a tener que pasar por esa calle. Vamos a tener que un día decidir quién va a tener dominio sobre nuestra vida. O el dinero o Jesús. Y Jesús, cuando trae este milagro, le está enseñando a los discípulos que Él es un Dios de provisión. Y no es lo mismo saber que hay un Dios de provisión a servirle a un Dios de provisión. Tú puedes saber que Dios es el dueño del oro y de la plata, pero vivir postrado al temor a la plata. Y no hace falta tener 30 años ni 20 años. A ver, mire, una de las trampas del enemigo en la juventud es proyectarte un futuro de ruina. Entonces tú tienes 15 años y estás pensando que no me voy a casar. Tú tienes 12 años y pensando que a mí nadie me va a besar.
Y cualquier persona que tenga unos años más que tú te diría, pero cálmate, muchacho. A mí me impresiona cómo los jóvenes, para lo que les conviene, no se dejan presionar, pero para otras cosas sí dejan que les impongan conceptos. Si tú tienes 12 años y yo llego y te digo, ¿qué vas a estudiar? Tienes que saber ya qué estudiar. ¿Sabes qué me dirías tú? Hey, cálmate. No tengo que saber qué estudiar o qué me voy a dedicar. Todavía me falta tiempo. Sin embargo, la sociedad impone a un muchacho de 10 años, de 12 años, de 14 años, ya tú tienes que saber tu orientación sexual. Pilas, di algo. Entonces en el colegio y en la universidad te encuentras tú en un ambiente donde te presionan a tener respuestas de tantas cosas y tú simplemente por responder entonces abrazas cualquier cosa que viene por aquí o que viene por allá. También está el temor de la vida económica. ¿A qué me voy a dedicar? En la casa no hay plata. ¿Qué voy a estudiar? Yo quiero estudiar esto, no hay plata para la universidad. ¿De qué voy a depender? ¿Qué voy a hacer con esto? Y a menos que tú conozcas a este Jesús, que es capaz de hacer cosas poderosas sin tener un solo peso, tú vas a ser esclavo del dinero. Es urgente, no lo pospongas para más años. Es urgente que tú conozcas a ese Jesús proveedor. Es urgente, antes que te metas tú en la idea, por ejemplo, que predica La Casa de Papel. En la última temporada de La Casa de Papel, Tokio le dice al novio, es que el sueño es, o la libertad, ojo, ella dice, la libertad es llegar a tener tanta plata que no tengamos que trabajar. Eso no es libertad. Eso es un pensamiento de narcotraficante. Eso es un pensamiento que no es sano. Pensar que la mejor vida es quedarse dormido hasta tarde y una vida inútil, eso no es bendición. Y me importa que no digan amén. Me están mirando como que, no es así. Ay, pero si yo le estaba pidiendo a Dios que me prosperara tanto, que me pudiese levantar temprano y no tuviera que trabajar. No voy a trabajar. No es así. Y eso es lo que predica La Casa de Papel. ¿Qué predica El Juego del Calamar? Por la plata, haz lo que sea, así sea matar al otro. Y eso no lo estamos viviendo aquí en Colombia. Desde los más grandes políticos hasta cualquier persona de estrato bajo. Es la cultura. La plata manda. Y si yo tengo que matarte a ti para yo vivir bien, me importa. Entonces vemos una juventud que tiene poco, que algunas veces es cautiva en que solo ve su necesidad, que está esperando un milagro o esperando cualquier cosa, un golpe de suerte, y que no ve claro su futuro. Ahí estaba ese muchacho. Ojo, no te pierdas la película. Él no sabía qué iba a pasar. Él tenía ahí un poquito con todas estas cosas que te conté. Por otro lado estaban los discípulos de Jesús. Estos son los que conocen a Jesús, pero culpan al sistema. Ojo. Tú no necesitas encontrarte con un líder cristiano o con un pastor. Tú necesitas encontrarte con el Jesús proveedor. Eso sí cambia la vida. Porque tú puedes cambiar de iglesia, puedes cambiar de pastor, puedes cambiar de ciudad, puedes cambiar de lo que sea. Pero hasta que tú no te conectes con este Jesús, las cosas van a seguir igual. Y fíjense que Jesús, Él quería hacer cosas grandes, pero estaban los discípulos que conocían a Jesús, pero culpaban al sistema de no poder ver o hacer cosas mayores. Los discípulos son los que son llamados a enseñar a otros a tener fe en medio de las circunstancias adversas. Qué irónico que los discípulos que fueron llamados a enseñarle a otros a tener fe, ellos eran los primeros que se oponían. Porque lo que Dios quiere hacer contigo es tan grande que lo más normal es que ni la gente que está al lado tuyo en la iglesia lo puede entender. Y la buena noticia es que los planes de Dios no dependen de la gente de la iglesia. Porque hay unos que se ofenden con la gente de la iglesia. Es que no me gusta, es que me ofendieron. Sí, ¿sabes qué? De pronto los que están en la iglesia, los discípulos no son perfectos, pero la imperfección de los discípulos no impidió que Jesús se glorificara.
Los discípulos representan al que saca cuentas. Jesús le dijo, vamos a alimentar a todo esto. Y ahí estaba el discípulo, espérate, y saco cuentas antes, queriéndole enseñar a Dios cómo hacer las cosas. Hay unos que no ven la gloria de Dios porque se detienen antes de obedecer a enseñarle a Dios cómo hacer las cosas. Cómo se tiene que hacer las cosas prudentemente y con sabiduría. Mira, cuando Dios te habla, Él no te está consultando, Él te está dando una orden. Esa es la posición que a más de uno le choca de Dios. Creen que Dios es el papá y la mamá y toman el concepto de Dios como si fuera una opinión. No. La palabra de Dios no es una opinión, es un mandamiento. Y cuando Jesús le dijo a los discípulos, yo quiero alimentar a toda esta gente, no le estaba consultando a ellos si ellos querían, sino si ellos creían. Y si ellos se podían creer que se podían mover en lo que Jesús decía. Es que tú puedes venir aquí a la iglesia y pasarte años enseñándole a Dios cómo bendecir tu vida y cuáles son los planes, los mejores planes que Él puede hacer en tu vida, o humillarte y creer en lo que Él dice de ti. Los discípulos representan a ese que solo le alcanza las buenas intenciones. Los discípulos decían, oye, sí, a mí me gustaría, pero no me alcanza. Y ojo con una vida de fe, de suspiros. Hombre, si yo tuviera más plata, hombre, si yo tuviera más tiempo. Hay gente que dice, ay, si a mí me hubiesen predicado de Dios cuando era más jovencito. Siempre lleno de buenas intenciones, pero nunca les alcanza. Los discípulos representan al que menosprecia lo poco. El muchacho llegó con los panes y los peces y un discípulo fue el que dijo, mira, que hay unos panes y unos peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Ojo, sin Jesús, nuestra visión, nuestra perspectiva nunca será suficiente. Los discípulos representan a ese que es llamado a creer. Dios te ha llamado a creer, nos ha llamado a creer. Los discípulos representan el que es llamado a romper la historia. Esto no había pasado nunca. Deja de querer repetir lo que otro ha hecho. Deja de copiar el modelo de otro. Deja de copiar la historia de tu familia. Deja de copiar el éxito de otro y pídele a Dios que haga cosas grandes y únicas en ti. Primera carta a los Corintios. Esta promesa es para alguien. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El Espíritu Santo te dice, ¿y por qué te conformas con tan poco? Algunas veces pensamos que nuestras ideas son lo máximo y Dios dice, pero si eso es el cucayo, es un poquititico. Los discípulos representan el que es llamado a contar milagros. Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder y me seréis testigos. Dios te trajo aquí para que tú seas un contador de milagros, no un contador de problemas. No un pesimista que le hace eco a las malas noticias, al temor de otros. Que el dólar está a 4,000. Mira, Dios es tan poderoso que el dólar puede estar a 20,000 y mandarte a ti a Estados Unidos sin que tú pagues un solo peso y que regreses con dólares. No le tengas miedo al dólar. No dejes que te adoctrinen en temor al futuro. Los discípulos tenían mucho conocimiento de la situación económica, pero no conocían al Jesús proveedor que tenían al lado. Ojo, de pronto aquí hay gente que es tesa con las finanzas y sabe mucho de números y sabe de las inversiones en la bolsa y todo el asunto y se lo saben de memoria y puedes dar clase en universidad y hacer lo que te dé la gana y al mismo tiempo no conocer al Jesús proveedor que tienes al lado. Este milagro de Jesús, para este milagro no se necesita conocimiento de economía natural. Y algunas veces los discípulos le decían a Jesús, no se puede, no es lógico, no se puede.
Basta de querer enseñarle a Dios cómo hacer las cosas. Ríndete, desmovilízate. Cree en el Señor. Los discípulos representan a esos que somos testigos de proezas que Dios quiere hacer. ¿De qué sirve venir a una iglesia y salir siendo unos pesimistas? ¿De qué sirve venir a la iglesia y ser del grupo del que cree que en Colombia solo van a pasar cosas malas, que en Colombia las cosas se van a poner peor? ¿De qué sirve entonces venir a la iglesia si nosotros somos los primeros que no tenemos fe? Los discípulos representan el que va a dejar de creer en paradigmas. Y mis amigos, es importante que tú sepas de la situación del país, que te quites la anestesia de la tontería, de que a mí no me importa nada y a mí no me duele nada y no me pasa nada. Que léete un poquito las noticias, entérate de lo que está pasando. Pero cuando la ola del tsunami, del miedo, del temor, que ha llenado de amargura a tanta juventud aquí en Colombia, quiere ahogarte, recuerda que tú no solamente tienes lo que tu papá te pueda brindar, lo que el gobierno te pueda brindar, las posibilidades que el país te pueda brindar, tú tienes a Dios. Y por eso estás aquí, para recordarte de que tú tienes a Dios. Y eso te va a ayudar a romper paradigmas. Cuando tú seas capaz de decirle a los demás, a tus compañeros en la universidad, a tu familia, a tu papá, a tu mamá, a todo el mundo, sabes que sí, pero tengo a Dios. No hay plata, pero tengo a Dios. Es que quebró la empresa, pero tengo a Dios. Es que la carrera que quiero es muy cara, pero yo tengo a Dios. Es que la universidad pero tengo a Dios. Es que no tengo, pero tengo a Dios. Y Dios es suficiente. Los discípulos representan a aquellos que van a dejar de creer en paradigmas. Representan al que va a dejar de creer a las estadísticas. Los discípulos decían a Jesús: mira, ni 8 meses de salario alcanzarán. Esta gente la tenía bien clara. O sea, esa gente hizo así un cálculo. Mira, hay gente que es mala con los cálculos. Que llega el de la tienda, ¿cuánto es? 8,300, le entrega un billete de 10 y el de la tienda le dice: bueno, te entrego 500 para que tú me des 1,000, dame 2,000. Y se quedan así como que así congelados. Y el de la tienda se va y tú te quedas que no sé si me tumbó. Pero estos discípulos de Jesús, y lo chévere de la historia es que señala quiénes eran, porque no eran los mismos muchachos de siempre. Estos eran otros discípulos de Jesús, que no eran ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo. Estos eran Andrés y Felipe, que estos eran como que de esos jovencitos, eran de los más jóvenes de los discípulos, y eran como de los que, miraron la multitud. Uy, aquí hay como 5,000, el pan de 1,000 ya no está 1,000, sino que el pan de 100, con no sé cuánto pan de 100, no sé cuánto de mantequilla, y le sacaron la cuenta a Dios, ya tenían la estadística con el dólar a 400 y todo el asunto. Sí, no se puede, necesitamos tanto. Pero tú, los discípulos representan, y tú y yo representamos aquellos que van a dejar de creer en estadísticas. Te aseguro que un día tú te vas a sorprender, que tú vas a estar disfrutando un milagro y tú vas a decir: caramba. Tú vas a decir: es que no puede ser. En la época, en el momento en que todo el mundo está contando menudo, Dios me hace vivir como millonario. Tú dices: es que no me... y date cuenta que Dios te ha hecho vivir como millonario. Y quizás tú te has comido el cuento del enemigo de que no hay. Sí hay, sí hay, sí tienes. Sí tienes. Abre tus ojos y date cuenta que en algún momento tú dices: oye, mira, mira todo el tesoro que Dios puso en mí, en mi casa. Mira, y no pagaste ni un peso. Aquí en la iglesia, aquí hay gente que ha estudiado una carrera sin pagar un peso. Sí, no me miren como que sí. Aquí hay gente que por el simple hecho de venir a servirle a Dios, que lo único que tenían era mover su cuerpo. No menosprecies el servirle a Dios. No menosprecies, porque tú nunca Dios nunca te va a quedar debiendo a ti. Nunca tú vas a sudar más de lo que Dios te va a dar a ti.
Dios. De pronto la gente no lo ve, de pronto no te pagan todos los viernes un cheque por la célula que hace, pero ¿quién va a detener la mano de Dios? Cuando Dios diga, ábranse los cielos, la bendición que viene sobre ti, sobre tu casa, sobre los hijos, tus hijos y los hijos de tus hijos, tú nunca, jamás vas a decirle a Dios te faltó. Al contrario, un día tú vas a ver a tus hijos y tú vas a cargar, mira, vas a tenerlo y le vas a decir, esto que tú estás disfrutando no es suerte, no es mi astucia, es la misericordia de Dios que no la detiene nada ni nadie. Los discípulos representan el que perderá el miedo a la plata y al futuro. Y mi amiguito, mi amiguita, Dios te trajo aquí para que tú le pierdas el miedo a la plata, para que le pierdas el miedo al futuro, para que tú creas que tu vida no es una casualidad, que tu vida no es un momento del año como el arbolito de Navidad. Sáquenlo y escóndanlo. Hay un propósito poderoso de Dios en ti. Hay un plan maravilloso de Dios guardado para ti. Por eso Dios te trajo aquí, para encender tu fe. Pero miren que en esta historia está el muchachito, están los discípulos, pero no pierdas de vista a Jesús. ¿Quién es Jesús? El que nunca deja de retar. Y mi amigo, la circunstancia puede pasmar al presidente. La pandemia puede amenazar otra vez, que hay otra ola, que viene otra peor, que viene lo que sea. La circunstancia puede asustarte a ti, puede cerrar la empresa de tu papá, puede cerrar la universidad, puede poner el mundo patas arriba. Pero en el momento más oscuro, si levantas la mirada, ahí estará el mismo Jesús sonriendo, diciendo, a que no sabes qué milagro quiero hacer hoy. A que no sabes qué milagro quiero hacer hoy. Los discípulos pensaron que ya era hora de que se acabara el culto. La gente no sabía lo que iba a pasar. El muchachito de pronto no entendía lo que tenía. Para nadie tenía sentido. Nadie lo esperaba. Y sí, mis amigos, no solamente cuentes en tu presupuesto con tus planes, con lo que sueñas. En tu presupuesto incluye los planes que Dios tiene con tu vida. La pregunta del millón, ¿es ese tu Jesús? ¿Es este tu Jesús? ¿Conoces tú a ese Jesús? No me lo respondas a mí. Vete con esta pregunta. ¿Tú conoces a este Jesús que no le tiene miedo a la plata? ¿Conoces tú a este Jesús que puede cambiar las circunstancias, que no necesita que todo esté a su favor, que no necesita que todo esté bien para traer algo maravilloso? ¿Ese es tu Jesús? Porque cuando tú conoces un Jesús así, nunca más vas a tenerle miedo a nada ni a nadie. Porque tú sabes, este man de la nada puede hacer cosas maravillosas. Él de la nada puede hacer cosas maravillosas. Por eso la invitación, lo más urgente para ti hoy es acercarte a ese Jesús, rendir el miedo al futuro, rendir el miedo a la plata, cerrar la boca del negativismo y decirle, Señor, yo quiero escuchar lo que tú quieres hacer en medio de estos tiempos. La gente dice que las cosas están mal. La gente dice que yo no sirvo para nada. Yo mismo no doy un peso por mí, pero yo creo que tú estás conmigo, te tengo a ti. Jesús, tú ese día rompiste la historia. Úsame. No les estoy hablando de un Jesús que puede traer plata de la nada. Les estoy hablando de un Jesús que te quiere usar a ti para traer bendición maravillosa sobre esta tierra, que te va a proveer a ti para que tú seas de bendición a otros, y que tú lo vas a ver con tus propios ojos como los discípulos. Tú vas a ver como lo poco y recíbelo. Tú
con tus ojos, al pasar el tiempo, tú vas a ver cómo lo poquito va a ser innumerable mañana. Tú vas a estar consciente y tú le vas a decir a la gente: pero es que yo me acuerdo cuando nada más eran 5 panes y 3 peces, era poquitico, y ahora no lo puedo contar. Muéstrame sus manos. Sus manos no van a poder contar todo lo que Dios te va a dar. Mírame. Tus ojos no van a poder resistir enfocar todo lo que Dios va a dar. Y tú vas a tener que buscar ayuda y acostúmbrate. Tú vas a tener que aprender a buscar ayuda para que la gente te ayude a guardar todo lo que Dios ha diseñado y ha guardado para ti y para los demás. Los discípulos tuvieron que aprender lo que era la sobreabundancia de Dios. Ahora, ojo, no dejes que el enemigo te robe la provisión de Dios por el menudito del pecado. No dejes que el enemigo te acostumbre a migajas y a pensar en poquito, cuando Dios ha pensado en ti para cosas grandes, muy grandes.